En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, 24, 35, 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero Él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo». Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este tercer domingo del tiempo de la Pascua. En verdad, ha resucitado el Señor. Aleluya, aleluya. Nuestro espacio Dies Domini, que ofrece precisamente unos puntos para reflexionar en torno al Evangelio del día. Para San Lucas es fundamental presentar el camino como el itinerario teológico del camino en gracia de los sucesos humanos. Juan prepara la senda al Señor que viene, Lucas 1:76. Invita a allanar sus caminos, Lucas 3:4. María se pone en camino y va prisa a la montaña, Lucas 1:39. Jesús, camino de Dios, Lucas 20:21, camina con la gente y señala el camino de la paz, Lucas 1:79, y el camino de la vida, Hechos 2:28. Lo recorre en primera persona. Después de la resurrección, continúa el camino con sus discípulos, Lucas 24:32. El camino de la iglesia se identifica con el suyo, Hechos 18:25. Toda la razón de ser de la iglesia está en este camino de salvación, Hechos 16:17. ¿Qué conduce a Dios? Hechos 18:2. Que está llamada a vivirlo y a indicarlo a todos para que cada uno, abandonando su propio camino, Hechos 14:16, se oriente al Señor y camine en sus caminos. Unos puntos de reflexión en torno al Evangelio de hoy. Primero, ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. El encuentro con la vida permite volver sobre los propios pasos. No es el regreso del remordimiento ni el retorno del lamento. Es el regreso de quien relee la propia historia y encuentra en el camino recorrido el lugar del memorial. Dios viene al encuentro y se hace reconocer por gestos familiares. Estamos llamados a ver la nueva presencia de Dios en el viajero que se hace reconocer por los signos fundamentales para la vida de la comunidad cristiana. Las Escrituras leídas en clave cristológica y en la fracción del pan, la historia humana,
espacio de la acción de Dios, es historia de salvación que atraviesa todas las situaciones humanas y el discurrir de los siglos en una forma de éxodo perenne cargado de la novedad del anuncio. Segundo, estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Los gérmenes anunciados florecen y la atmósfera de novedad que aletea en las páginas de estos sucesos son el telón de fondo de una memoria Dei, la memoria de Dios, que se propone que Jesús vuelve a los suyos. Está en medio como persona, entero, total, pero en una condición diferente y definitiva. Es su corporeidad glorificada para demostrar que la resurrección es un hecho real. Tercero, estaban sobresaltados y asustados que creían ver un espíritu. La reacción de los discípulos no concuerda con la narración que se creía en la resurrección de Jesús por la palabra de Pedro. Su perplejidad no es por la convicción de que Jesús resucitó, sino por su naturaleza corpórea. Es necesario para los discípulos una experiencia de la realidad corpórea de Jesús para su futura misión de testigos de la buena nueva y aclarar las ideas sobre el resucitado. No creían que Jesús era en persona, por eso creen ver un espíritu, un fantasma. Cuarto, Jesús les dice: ¿por qué se turban? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y vean que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo. Jesús afronta su suerte con seguridad, y las dudas que permanecen sirven para comprender y subrayar la plena realidad. Lucas recordó los humildes orígenes y la genealogía común despojada de figuras prestigiosas. Gran cantidad de individuos oscuros de quienes va a surgir el Cristo. En la turbación y duda de los discípulos luego de la resurrección, es evidente que Jesús no es salvador de los grandes, sino de todos, por sobresaltados o asustados que estén. El protagonista del camino de la iglesia recorre senderos humanos de incredulidad para sanarlos con la fe. Sigan caminando, mostrando sus manos y pies en la carne y en los huesos del creyente. Quinto, como no acababan de creerlo, a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado, lo tomó y comió delante de ellos. Cada invitación a comer esconde el deseo de intimidad, de permanecer, de compartir. La resurrección no quita a Jesús del compartir. Aquel pez asado, comido por años junto a los suyos, continúa siendo el vehículo de comunión. Un pez cocinado en el amor, el uno por el otro, un alimento que no cesa de asegurar el hambre escondida del hombre, un alimento capaz de desbaratar la ilusión de algo que termina entre las ruinas del pasado. Sexto, las palabras de Jesús. Y les dijo: estas son las palabras que les dije cuando aún estaba con ustedes. Era necesario que se cumpla todo lo escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Los momentos de ansia, conmoción y llanto por la propia nación, la fatiga al subir a Jerusalén, las tentaciones marcaron el confín siempre presente entre humillación y escogimiento, entre afirmación y gloria en las varias fases de la vida humana de Jesús, a través de la luz del querer del Padre. Amargura, oscuridad y dolor alimentaron el corazón del Salvador. Él mismo dice en Lucas 12:50: tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio hasta que éste llegue. En la resurrección de Jesús es la clave de la hermenéutica para la interpretación de las Escrituras y el fundamento del pregón pascual. La Biblia se cumple en Cristo. No podemos por sí solos entender la palabra de Dios. El resucitado abre la mente a la comprensión plena del misterio escondido
en las palabras sagradas de la existencia humana. Octavo, y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicará en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. La salvación toca todas las dimensiones humanas, por la obra de Cristo que salva del mal, que libra de las tinieblas y del pecado, de la enfermedad y el sufrimiento, de la muerte, de la incredulidad y de los ídolos. Realiza la vida humana en ser comunidad de Dios, fraternidad alegre en el amor, que no deja huérfanos, sino que se vuelve presente incesantemente con su espíritu de lo alto. La salvación radical del hombre está en librarse de su corazón de piedra y recibir un corazón de carne, un corazón nuevo que libra de toda forma de esclavitud. La palabra de salvación y de gracia actúa en el corazón que escucha, y la invocación del nombre del Salvador sella la salvación de quien tiene fe. Hay complementariedad entre la acción de Jesús por medio del Espíritu, actuando sin la mediación de la Iglesia, y la misión cumplida mediante el crisma, a la cual él mismo envía, como en el caso de la llamada de San Pablo, Hechos capítulo 9. Noveno, dice Jesús: ustedes son testigos de estas cosas. Con el camino del testimonio, la comunidad cristiana proclama con palabras y obras el cumplimiento del reino de Dios y su presencia en su iglesia como Mesías, Señor y profeta. La iglesia crecerá y caminará en el temor del Señor, llena de la fortaleza del Espíritu Santo. Un camino de servicio. De a poco el camino se aleja de Jerusalén para dirigirse al corazón del mundo pagano. Al llegar a Roma, Lucas pone su firma de evangelizador. Ninguno es excluido del camino. Destinatarios de la salvación somos todos, en particular los pecadores, por cuya conversión hay que hacer un gran gozo. Como María, modelo de discípulo que camina en el Señor, los creyentes estamos llamados a transformarnos para vivir la maternidad mesiánica, la condición virginal, expresión de la propia pobreza de la criatura. El sí del Magnificat es el camino a recorrer, llevando la palabra salvación camino al mundo. El itinerario de María debe ser nuestro, andar llevados por el Espíritu a nuestros hermanos, teniendo como único equipaje la palabra que salva, Cristo el Señor. Y décimo, Jesús en el encuentro personal ofreció su presencia y esperó que las semillas de la palabra y de la fe germinen. El abandono de los apóstoles, la negación de Pedro, el amor de la pecadora, la cerrazón de los fariseos no lo han escandalizado ni turbado. Cristo resucitado asume la semblanza de los hermanos, un hortelano, un caminante, un espíritu, un hombre a la orilla del lago. Por la vida de Jesús, el Hijo unigénito del Dios vivo, el Señor de la vida y de la muerte, nos hará gritar como a Tomás en el estupor de la fe: Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, en el horizonte de nuestros días, con la belleza de la alegría, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día del Señor.